Primera parte: conquista o invasión. Hombres europeos llegan a los Andes. 1533, 1542, Jimena Medinaceli. El frente externo del imperio. Paralelamente al grupo de los Pizarro, otros europeos seguían el rastro de un fabuloso imperio por una ruta diferente, la del Río de la Plata, entrando por el sudeste en una ruta más larga y más lenta que la del Pacífico. Buscaban la sierra donde, según los guaraníes de la costa, moraba el Rey Blanco. La región del Río de la Plata era estratégica tanto por ser una ruta alternativa al rico imperio incaico como porque la corona española no podía perder tiempo, porque desde el descubrimiento del Brasil en 1500 por Pedro Álvarez Cabral, los portugueses amenazaban con expandirse al sur hasta el Río de la Plata y más allá, privando a los españoles de valiosas posesiones en América. El avance por el Río de la Plata era por tanto un proyecto de la corona pactado con particulares. Las costas del Brasil y el estuario del Río de la Plata habían sido alcanzados por Juan Díaz de Solís siguiendo la ruta de Américo Vespucio, 1502. Díaz de Solís realizó su expedición entre 1517 y 1518. Él y la mayoría de sus compañeros pagaron con su vida la audaz empresa. Solamente un grupo de 11 sobrevivientes quedó por 10 años entre los indígenas del lugar recogiendo informes acerca de un reino de fábula del que obtenían algunos objetos de metal. Figura 10. El gobernador Vaca de Castro según ilustración de las décadas de Herrera, siglo XVI. La expedición de Gaboto hacia el Río de la Plata en 1526. El año 1526, en un viaje que originalmente tenía como destino las Islas Molucas, Sebastián Gaboto encontró en las costas del actual Brasil, en Santa Catalina y la isla de los Patos, a los náufragos de la expedición de Solís. Los españoles y portugueses habían recogido objetos de plata y cuerdas de camélidos comprobando que alguna relación ya se había establecido con las tierras altas. Estas informaciones hicieron cambiar la ruta anteriormente planificada por Gaboto que se dirigió hacia el estuario del Río de la Plata que, por entonces, aún no se conocía con ese nombre. Arribó a la desembocadura del Río de la Plata en febrero de 1527 y se internó hasta alcanzar los ríos Paraguay y Uruguay en abril de 1528, ríos que junto con el Paraná y otros grandes cursos fluviales forman la cuenca del Plata. En sus expediciones llegaron hasta la desembocadura de los ríos Bermejo y Pilcomayo. Entretanto, Diego García, otro navegante español, había planificado su segundo viaje a América para pasar por el estrecho de Magallanes y remontar hacia el norte. Sin embargo, el cambio de planes de Gaboto frustró su empresa. Figura 11. Embarcaronse a las Indias. La Mar del Sur, 700 leguas al Río de la Plata. Fuente, Guamampoma, 1980-1612. Alejo García y los chiriguanos, las migraciones del este. Entre las diversas expediciones, destaca la de Alejo o Alexo García, navegante de origen portugués, que al parecer participó en la expedición de Juan Díaz de Solís y naufragó con una de las naves, habiendo aprendido la lengua y las costumbres
había recibido de los indios informaciones sobre un rico reino y emprendido una expedición desde el Brasil hacia el interior del continente. Su trayectoria habría llegado tan lejos como la frontera con el imperio incaico. Expedicionarios y cronistas como Ruy Díaz de Guzmán y Álvar Núñez dan versiones sobre un enfrentamiento entre tropas del Inca Huayna Cápac, 1493-1528, con Alejo García en la región del Chaco, aunque el historiador Eduardo Arce, 1969, sostiene que no hubo tal encuentro. Tanto Sáenz, 1985, como Barnadas, 1973, y Julien 2005, revisando la historiografía paraguaya y argentina de principios de siglo, consideran que efectivamente Alejo García y varios de sus compañeros pasaron a territorio del Collasuyo. Julien establece que García pasó al Paraguay entre 1522 y 1526, donde reunió unos 2.000 guaraníes con los que atravesó las llanuras que separan los Andes de la región del Chaco. García, que recibió el apodo de Maraita, sostuvo varios combates contra las naciones halladas en el camino cuya situación étnica era sumamente compleja, aunque entre muchos pueblos, carios, paisunos, guaxarapos, gueno, sarayes, y more, tarapecosis, chimenecos, se destacaron los chané, pueblo de lengua arawak, agricultor y considerado como el pueblo de contacto y de intercambio del metal andino. Combes, 2010. Un chané habría sido la persona que dio a Alejo García el metal que buscaba. El pueblo chané sufrió el acoso de los guaraníes, pueblo guerrero que avanzaba desde el este. Este avance de los guaraníes pudo tener antecedentes en el periodo incaico, pues se sabe que durante los siglos XIII XV y aún antes, los guaraní hablantes migraron unos en pos de las riquezas andinas y otros hacia el norte, donde habitaron la cuenca del Amazonas junto con grupos de lenguas arawak y caribe. Estos movimientos produjeron a su vez una gran diversidad de grupos, lenguas y tribus en estos territorios. Información etnohistórica sugiere que diversos grupos habitaron el piedemonte andino antes que los chiriguanos tupi-guaraníes. Alconini, 2002. Pero especialmente en la región de la cordillera chiriguana, la migración guaraní se incrementó en los siglos XV y XV. Para una ampliación de este punto ver tomo I, la presencia europea habría incentivado estas migraciones que ya estaban en curso y los guaraníes terminaron instalándose en los llanos de Itatín al sudoeste de la región posteriormente conocida como Chiquitos y en la llamada cordillera chiriguana y llanos de Grigota hasta las cercanías de Tarija. Para contener este avance, los incas establecieron una cadena de fuertes como se observa en el mapa de Sáenz, 2007. Las fuentes designan a este grupo con distintas denominaciones, pero la más popular fue la de chiriguanos, utilizada recién a partir de 1557 como un término divulgado por los indios de las provincias del Perú. Barnadas, 1973. Calcula que el número de chiriguanos era aproximadamente de 5.000, pero por su movilidad, dio la impresión de una multitud. Al parecer, finalmente, Alejo García y sus aliados indígenas lograron penetrar hasta Tomina y Misque y saquear las fortalezas y depósitos incas. Al regresar, se habrían enfrentado en Tarabuco con los indios Caracaraes, pueblo aymara hablante que tenía su territorio nuclear en la región actual del norte de Potosí, quienes fueron obligados a replegarse. A pesar del aparente éxito de la empresa, debido al propio carácter de la sociedad guaraní chiriguana en constante tensión, el ingreso resultó en la muerte de García cuando retornaba hacia el Paraguay. Rodríguez, 2011. Según Sáenz, 2007, el contacto de García con los caracaras constituyó el primer ingreso europeo al Tavantinsuyo, 10 años antes que Pizarro. Sin embargo, las fuentes andinas son confusas al respecto. Se sabe que el Inca Huayna Cápac,
Preocupado por las invasiones chiriguanas y la muerte de los capitanes incas Huancane y Condori en la región de Samaipata, envió a su capitán Yazca logrando expulsar a los chiriguanos del pie de monte. Pero no se sabe si esta incursión correspondía al evento relacionado con Alejo García. Lo que parece ser cierto es que los Chane del Chaco conocían anteriormente a los caracaras, a quienes llamaban puños, combes. 2010. Figura 12. Mapa de la región del Paraguay realizado a inicios del siglo XVI. Muestra la red fluvial que permitió el ingreso hacia las tierras altas del Perú. Fuente: Pebander, 17001730, http p://v grande bhv grande ne. Figura 13. Mapa de avance inca desde Pocona hasta Humahuaca. Fuente: elaborado en base Saignes, 2007. Primeras expediciones a las tierras bajas de Charcas. Principales exploraciones hacia el norte-noroeste desde la costa atlántica y Asunción. Fecha de exploración y datos del explorador. Resumen de las expediciones. 521-1524, Díaz de Guzmán, 1835, 1612, Domínguez, 1904, 1918, Nordenskjöld, 1917, Gandia 1935, Nobel, 1946, 1522, 1526 Julien, 2005, Combes, 2011 García o Alejo García, de origen portugués, habría llegado en la expedición de Solís en 1516 según Domínguez y autores posteriores. Salió de la costa atlántica hasta el río Paraguay, cruzando el río por el puerto de Itatín, actual Mato Grosso do Sul, Brasil. Fue acompañado por guaraníes del litoral y de Itatín, que ya conocían el camino hacia el oeste. En la versión de Díaz de Guzmán, habría sido la primera expedición europea que alcanzó territorio inca y se habría enfrentado con guerreros cara a cara de lengua aymara en Misque y Tarabuco. Con este ingreso, fue creciendo entre los colonos paraguayos el mito del Paititi y de la Sierra de Plata. 1526-1530, Ramírez, 1941-1528, Sebastián Gaboto, de origen veneciano, fue enviado por la corona. Gaboto encontró en la isla de los Patos a 26 hombres refugiados de expediciones de Solís y de Loaiza que habían vivido 10 años con las tribus del litoral. Este encuentro hizo a Gaboto cambiar su plan original, que era llegar a las Islas Molucas, y tomó la ruta del Río de la Plata. Fundó el fuerte Sancti Spiritu en 1527 en la confluencia de los ríos Carcarañá y Paraná. Este fuerte será la base de futuras expediciones 1536, 1537, Arce, 1969, Julien, 2005, Combes, 2011 Juan de Ayolas, lugarteniente del adelantado del Río de la Plata, Pedro de Mendoza, en vista de las pésimas condiciones de vida de la primera Buenos Aires, 1535, y las noticias de riquezas tierra adentro, Ayolas partió río arriba llegando hasta la actual Asunción, fundada en 1537 por Juan de Salazar. Río más arriba, entre Asunción y el Pantanal, llegó al puerto de la Candelaria y se internó Chaco adentro, llegando al límite del ex Imperio Inca, de donde trajo plata y oro. Fue muerto a su regreso por los payaguas del río Paraguay, y solo un sobreviviente Chane logró contar la traves. 15
421543, Irala, 2008, 1543, Arce, 1969, Domingo Martínez de Irala. Participó en la primera fundación de Buenos Aires. Asumió el cargo de gobernador ante la ausencia de su superior, Ayolas, hasta marzo de 1542 cuando llegó el nuevo gobernador Cabeza de Vaca, Arce, 1969. Siguiendo la ruta de Ayolas, Irala remontó el río Paraguay hasta el Pantanal. En una laguna, probablemente la laguna La Gaira, establece un precario establecimiento, el Puerto de los Reyes, el 6 de enero de 1543. 1543-1544 Núñez Cabeza de Vaca, 1944-1555, Rivera 2008, 1544, 2008, 1545, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, enviado por la corona como gobernador del Río de la Plata, 11 de marzo de 1543. Cabeza de Vaca hizo el mismo recorrido que Irala. Desde el Puerto de los Reyes, mandó a Francisco de Rivera hacia el oeste, actual Chiquitanía, y a Hernando de Rivera hacia el norte, río arriba, hacia los Arayes. Retornó de la expedición en abril de 1544, fue depuesto por Irala, y volvió a España en 1544, 1547, Poder, 2008, 1547, Arce, 1969, Barnadas, 1973, 2002, Ñuflo de Chávez, lugarteniente de Irala. Exploración del río Pilcomayo a partir de su desemboque en el Paraguay. Esta expedición fue una respuesta a la entrada de Diego de Rojas que llegaba desde el Perú hasta el Paraná. La expedición tuvo que volver por las malas condiciones del viaje. 1548, Schmidel, 2008, 1567, Combes, 2011, Domingo Martínez de Irala. Se convirtió en el hombre fuerte de Asunción, asumiendo en 3 ocasiones sucesivas las gobernación de Paraguay 1544 y 1555. Barnadas, 2002. Cruzó el Gran Chaco a partir de la Candelaria sobre las huellas de Ayolas. Su expedición, en la que participaron Ñuflo de Chávez y muchos españoles e indios, fue la más grande movilización para penetrar a Perú. Llegó al río Guapayo Grande, aproximadamente a la altura de la actual ciudad de Santa Cruz, donde encontró indígenas fugitivos de Perú. Irala entonces envía una comitiva encabezada por Ñuflo de Chávez a Lima. En Lima, Chávez se entrevistó con Pedro de la Gasca, quien a inicios de enero de 1849 ordenó que los pobladores del Río de la Plata cesaran su avance sobre Charcas. De manera paralela le envió el título de gobernador del Paraguay para Diego Centeno en lugar de Irala y varios nombramientos subalternos a favor de otros expedicionarios. 1557, 1559, Finot, 1978, 1939, García Recio, 1988, Julien, 2008, Combes y Peña, 2013, Ñuflo de Chávez llegó en 1542 con la expedición del gobernador Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en 1561, continuando la política colonizadora de Martínez de Irala. 1561 remonta el río Paraguay hasta Puerto de los Reyes y se interna al oeste, llegando al río Guapayo Grande. Ahí se encuentra con Andrés Manso, llegado desde Charcas, y las disputas entre ambos motivan un nuevo viaje de Chávez hasta Lima, de donde volverá con el título de teniente de gobernador de Mojos, siendo el gobernador titular García de Mendoza, el propio hijo del virrey Hurtado de Mendoza. Fundación de la Nueva Asunción sobre el río Guapay. A su retorno de Lima, fundó Santa Cruz de la Sierra entre el Guapay y el Puerto de los Reyes, el 26 de febrero de 1561.
En 1564 hizo su último viaje al Paraguay, de donde retornó a Santa Cruz junto a su familia, 200 soldados y 300 hombres, con lo que consolidó la fundación cruceña. En 1568, en una expedición a su jurisdicción, buscando las minas de Juribao de Itatín, fue muerto en una emboscada que le tendió el cacique Itatín Zacuararán. Fecha de exploración y datos del explorador. Resumen de las expediciones. 1538, Cieza de León, 1985, 1553, Sáenz, 1981, 1985, Renard Casevitz-et-al., 1988, Pedro de Candia, enviado desde el Perú por Francisco Pizarro, Barnadas, 2002. Candia hizo un primer ingreso por Ambana, Amba y Chuncho, norte de La Paz. Cruzó el Madre de Dios en una expedición frustrada y disuelta. 1539, Barnadas, 2002. Un segundo ingreso fue hacia los chiriguanos. Organizó su comitiva con sobrevivientes de la expedición de Peansures cruzando el altiplano. Pizarro le revocó la licencia para la entrada y retornó frustrado al Cusco. 1538-1539, Cieza de León, 1985, 1553, Tiuleneva 2010, Mendoza 1990, Sáenz 1981, 1985, Renard Casevitz-et-al., 1988. Pedro Ansúrez de Campo Redondo, enviado desde el Perú por Francisco Pizarro. Pero Ansúrez participó en 1538 en la culminación de las acciones contra Almagro y al año siguiente fue comisionado por Francisco Pizarro para fundar la Villa de La Plata, Chuquisaca. Ingresó a tierras orientales por el norte, Huancane, Camata, Tacana y Mojos, con resultados desastrosos. Retornó a Larecaja y Ayaviri, norte del lago Titicaca, para luego dirigirse hacia el sur. En Paria se encontró con la hueste de Candia y ambos siguieron hacia el valle de Cinti. Allí recibió órdenes de Pizarro de regresar al Cusco, dejando el mando a Diego de Rojas. Más tarde intentó una jornada a los Yurizoy, norte argentino, que se frustró por la noticia del asesinato de Francisco Pizarro. 1539-1541, Sáenz, 1981, 1985, Renard Casevitz-et-al., 1988. Diego de Rojas, nombrado teniente de gobernador en Chuquisaca por Gonzalo Pizarro en 1538, Barnadas, 2002. Rojas se unió a la hueste de Pedro Ansúrez en 1539. Más tarde desde Cinti tomó el mando de la columna hasta Tarija, donde se le unió parte de la hueste de Candia partiendo hacia la frontera chiriguana. 1840. Siguieron juntos por el río Bermejo y regresó a Tarija en 1541. Cuando se enteró de la muerte de Francisco Pizarro volvió a La Plata. 1542. Arce, 1969, 1543, Barnadas, 2002. A instancias de Gonzalo Pizarro, el gobernador Vaca de Castro comisionó a Ayolas para hacer la entrada al Tucumán con 300 españoles. Salió del Cusco hacia Catamarca y La Rioja tocando el río Paraná. Según Arce, 1969, sus huestes ocuparon el Valle Calchaquí, Salta, y Capaya, Catamarca, y lucharon contra los juríes y los diaguitas. Rojas murió en plena expedición. 1559. Andrés Manso sale de Charcas, llegando primero al río Guapay, donde quiso fundar una ciudad, La Barranca, pero el encuentro con Chávez se lo impidió. En 1559 funda Santo Domingo de la Nueva Rioja sobre el río Parapetí. 1561. Armentia, 1905. Provenza de Juan de Nieto, 1906. 1578. Juan de Nieto entra por Camata y funda la primera Apolo en Apolobamba.
aunque no se queda en la zona 1567 a 69. Maldonado, 1906, 1567 a 69. Sáenz, 1981, 1985. Renard Casevitz et al. 1988. Juan Álvarez Maldonado recorrió un extenso territorio entre los ríos Beni y Madre de Dios. Buenos Aires y Asunción, puntos de apoyo de las expediciones. Las iniciativas particulares se patentizaron en expediciones como la de Pedro de Mendoza en 1534, quien propuso al rey hacerse cargo con su propio patrimonio de una expedición al Atlántico Sur para reafirmar la soberanía de los reinos de España sobre esas regiones. A cambio de ello, Carlos Béchica nombró a Mendoza adelantado, es decir, comandante militar con potestad para fundar fortalezas y pueblos de la zona a conquistar. Se le otorgó una gobernación al sur de la de Almagro. Mendoza zarpó en 1535 del puerto de Sanlúcar de Barrameda con una expedición compuesta entre 11 y 14 naves, y aproximadamente 3.000 hombres. Parte de su misión era construir un camino real desde el Río de la Plata hasta el Océano Pacífico. Obviamente, la corte española ignoraba las dimensiones y dificultades del terreno a conquistar. Lo acompañaban su hermano Diego de Mendoza, sus parientes Gonzalo y Francisco y el hermano de Santa Teresa de Jesús, Rodrigo de Cepeda y Ahumada. En enero de 1536, luego de reconocer ambas costas del estuario rioplatense, Mendoza decidió establecerse en la margen derecha, en un sitio donde encontró fuentes de agua dulce. El 3 de febrero, fundó allí un puerto bautizado como Santa María del Buen Aire, nombre de una virgen venerada por los marineros. Ni la Virgen ni los esfuerzos lograron proteger el nuevo asentamiento que, a fines de ese año, sucumbió ante el empuje de los indios querandíes que consiguieron vulnerar las defensas de la ciudad, incendiándola y provocando su destrucción total. Desde allí, Mendoza envió una pequeña partida hacia el norte al mando de su lugarteniente Juan de Ayolas, reconociendo las orillas del río. Esta misión no obtuvo éxito alguno. Ayolas, acosado por las pestes, el hambre y los continuos ataques de los indios, no pudo cumplir con la tarea encomendada y, derrotado, regresó al fuerte de Sancti Spiritu fundado por Gaboto en 1527 cerca al río Paraná. Mendoza, descorazonado por las malas noticias de su hombre de confianza y sintiéndose enfermo y desanimado, delegó el mando del fuerte a Francisco Ruiz Galán hasta que Ayola regresase y decidió embarcarse rumbo a España el 22 de abril de 1537. Su estado de salud no le permitió concluir su empresa y murió en el viaje de regreso a España. Sin embargo, el avance hacia Charcas no se detuvo. Ayolas, que al mando de Sancti Spiritu, comandó nuevas expediciones hacia los cursos superiores de los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo, llegando hasta el corazón de la actual República del Paraguay. Como segundo del adelantado Mendoza, Juan de Ayola resolvió emprender la conquista de la Sierra de la Plata desde el Paraguay. En febrero de 1537, remontó el río Paraguay para, desde allí, internarse hacia el oeste intentando alcanzar el sur de Charcas. No se supo de su suerte hasta que en sus siguientes entradas descubrieron que había sido victimado por los indios. El fracaso de Mendoza retrasó por más de 40 años el dominio efectivo del Río de la Plata por la corona española, pues la segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Garay tuvo que esperar hasta 1580. Un pariente del adelantado, Gonzalo de Mendoza, que sobrevivió a la destrucción de Buenos Aires, se convirtió en 1537 en el fundador de la ciudad de Asunción, que constituyó la base de las futuras expediciones desde el Atlántico hacia el interior del continente. Los europeos tenían información parcial de lo que estaba ocurriendo desde el lado del Pacífico, pero no tenían completo el panorama territorial ni étnico.
De hecho, esta región no fue totalmente incorporada al dominio de Charcas, luego Bolivia, sino después de la Guerra del Chaco, de 1932 a 1935. Rodríguez, 2011. Mientras se fundaba Asunción, en Charcas tenían lugar las últimas escaramuzas entre el ejército inca y las huestes de Pizarro en Pocona. De hecho, estaba en pugna el dominio del sur de Charcas, zona aún por conquistar. Por ello, otro de los hombres de la expedición de Mendoza, Domingo Martínez de Irala, tenía instrucciones del adelantado para defender la jurisdicción de su gobernación de los avances desde el Perú. Sus previsiones no eran infundadas, pues ya, en 1539, Pizarro envió desde Charcas a Peransúrez, Pedro de Ansúrez, en una entrada hacia el Río de la Plata y el Tucumán, donde se encontraba cuando tuvo la noticia de la muerte de Francisco Pizarro y tuvo que regresar apresuradamente al Cusco. Las pugnas entre particulares no afectaban el proyecto estatal que, con unos o con otros, conseguiría el dominio de las nuevas regiones. Incluso se habían nombrado gobernadores para las dos regiones, Álvar Núñez Cabeza de Vaca del Río de la Plata y Cristóbal Vaca de Castro del Perú. El primero llegó a Asunción en marzo de 1542 y el segundo entró solemnemente a Lima en agosto del mismo año. La corona no deseaba dejar toda la iniciativa de las nuevas conquistas a los particulares. Nombró para controlarlos a los gobernadores buscando vigilar los dos polos de la conquista. Irala tuvo conocimiento del arribo de expedicionarios del Perú al río Paraná y resolvió tomar la misma ruta de Ayolas para alcanzar las tierras altas desde Asunción. Este proyecto, preparado en 1541, coincidió con el arribo del nuevo gobernador Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien llegó desde la costa Santa Catalina a Asunción en marzo de 1542 para tomar posesión de su gobierno. Allí encontró la oposición de Irala. Irala inició su viaje desde Asunción en noviembre de 1542, llegando hasta el puerto de los Reyes, 100 leguas más delante de lo que había logrado Ayolas. Regresó a Asunción en 1543 con una copiosa información sobre las posibilidades de la entrada por Chiquitos y sobre la existencia de metales preciosos entre los pueblos que había visitado. En el proceso de control de este territorio se pusieron en tensión los proyectos real y particular. Un ejemplo de ello es el caso del gobernador Cabeza de Vaca, que tuvo que regresar a España en 1543. 44, pues había sido depuesto por Irala por causa de los excesos del gobernador. Para entonces, a fines de 1542, el gobernador Vaca de Castro había comisionado desde el Perú a Diego de Rojas con 300 españoles para una nueva entrada al Tucumán para alcanzar el fuerte Sancti Spiritu fundado por Gaboto. Sobre el río Paraná, la avanzada de este grupo tuvo que enfrentar la resistencia de juríes y diaguitas. A pesar de la muerte de Rojas, la expedición continuó hasta la orilla del río Paraná. Allí encontraron al cacique puesto por Irala para cuidar el río. Esta fue la expedición definitiva que había conectado la conquista del Perú con la del Río de la Plata. Sin embargo, la fecha de este acontecimiento está perdida. En los primeros años de 1540 se completó a grandes rasgos la etapa de conquista y reconocimiento del territorio de lo que en el futuro será Charcas. Pero además se estableció una relación complementaria pero tensa entre los bloques oriental y occidental, situación que fue clave para el futuro control y dominio del conjunto de territorio de Charcas. En la siguiente etapa, 1542, 1548, algunos personajes siguieron actuando, como por ejemplo Irala, y se incorporan nuevos como Ñuflo de Chávez, uno de los expedicionarios de Cabeza de Vaca, que fue uno de los más renombrados exploradores que buscaba establecer el control sobre una región y dejar claro su liderazgo. Barnadas, 1973.
Chávez hizo 2 exploraciones por el río Paraguay, pero, según los cronistas, la más grande expedición desde Asunción fue la de Irala entre 1546 y 1548. En su travesía de 372 leguas, 1860 kilómetros, encontró algunos indios macasíes que les hablaron en español indicando que pertenecían a un noble de España que se llamaba Pedro Ansúrez. En 1548, la Gasca había vencido y ejecutado a Gonzalo Pizarro y por tanto, en el Perú se estableció una autoridad real relativamente consolidada a la que los expedicionarios de La Plata y el Paraguay debían someterse. Ese mismo año, Ñuflo de Chávez se entrevistó en Lima con Pedro de la Gasca y logró la creación de una nueva gobernación para Diego Centeno en lugar de Irala. Figura 14. Mapa de las primeras entradas al Gran Chaco. Fuente, elaborado en base a mapa publicado en http://pueblosoriginarios.com. Autores del tomo 2. Evgenia Bridiquina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medina Selly González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA. Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XV y XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.